Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a estar hablando de ETFs que podéis tener en una cartera de inversión. Puede ser que los tengáis como parte complementaria a vuestras empresas de las cuales estáis invertidos, o puede ser que tengáis una cartera de ETFs, es decir, que solo invertáis en ETFs o en fondos indexados. Entonces, en el vídeo de hoy, ¿qué vamos a ver? Os voy a explicar primero un poco qué es un índice, qué es un fondo indexado y qué es un ETF, porque no vamos a hablar de los mejores ETFs o de los que yo recomiendo sin saber lo que son. Luego vamos a ver 4 o 5 opciones de estos índices o estos ETFs y luego os voy a enseñar finalmente cómo los podéis encontrar para comprarlos. Entonces arranco con la explicación que va a hacer 30 segundos. Un índice es básicamente un indicador económico en el cual están comprendidos pues, diferentes empresas en función de unas características concretas. Esto sería la definición un poco teórica, pero para que lo entiendas, un índice, por ejemplo, nos indica cómo evoluciona. Pues, por ejemplo, un índice de empresas de Estados Unidos nos indica todas las empresas de Estados Unidos, por ejemplo, pues cómo evolucionan. Un índice como es el S&P 500, donde están las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, pues lo que nos indica es cómo evolucionan las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Eso es un índice. Luego, un fondo indexado o un ETF es básicamente un producto que podemos comprar que lo que hace es copiar a ese índice. Es decir, si un índice son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, el fondo indexado compra esas 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Y nosotros compramos el fondo indexado o el ETF, ¿vale? Que son sinónimos para simplificar. Entonces, hoy vamos a hablar de estos índices o de estos fondos indexados o ETFs, ¿vale? Durante el vídeo, cualquiera de las tres palabras que use serán sinónimos, porque al final estamos hablando de algo que nosotros como producto lo podemos acabar comprando y lo que haces es pues, comprar las 500 empresas a la vez. Es decir, compras una participación del índice y se compran ya esas 500 empresas. Esas 500 empresas o las que sean, depende del índice, que eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Vamos a ver qué índices o qué fondos indexados me han parecido a mí interesantes meter en el vídeo. Entonces, arrancamos con los ETFs interesantes para tu cartera. Es decir, si yo fuese una persona que no entiendo mucho de empresas y no quiero correr el riesgo de comprar una acción pues, de McDonald's o una acción de Coca-Cola porque realmente no sé si va a hacerlo bien o va a hacerlo mal, lo mejor es comprarte un ETF o un índice y entonces lo que vas a hacer es comprar un poquito de cada empresa, así diversificas, el riesgo es menor y lo más probable es que tengas una muy buena rentabilidad a largo plazo. Entonces vamos a ver estos ETFs interesantes. El primero de todos que encuentro interesante es el S&P 500. El S&P 500 es, como te había anticipado en la explicación, es un índice o un fondo indexado o un ETF, el cual compra las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Tenemos dos opciones de este índice que me parecen muy interesantes. El primero es el S&P 500, en el cual las empresas, pues cada una, en función de la que es más grande, tiene más peso dentro del índice, la que es más pequeña tiene menos peso dentro del índice. Eso quiere decir que si una empresa crece mucho, como ha pasado últimamente con Google, como ha pasado con Nvidia, como ha pasado con Amazon, esa empresa tiene mucho peso dentro del índice. Es decir, a lo mejor representa pues, un 5, un 6% esa única empresa del total del índice completo. Es decir, un 6% y el 94% restante serían las 499 empresas que faltan. Eso lo que hace es que hay un poquito más de riesgo porque al final, cuando una empresa coge un gran tamaño, no estás diversificando tanto. Si esa empresa va mal, ese índice puede caer mucho y al final pues depende mucho de una única empresa. Entonces tenemos una variante de este ETF del S&P 500 que es el S&P 500 Equal Weight, ¿vale? Que significa del mismo peso, en la cual las 500 empresas valen lo mismo, tienen el mismo peso, es decir, todas representan el mismo porcentaje dentro del índice. Y entonces así te da igual si una es más grande o una es más pequeña porque todas tienen la misma influencia dentro de este índice. Lo que te dibujo por aquí es el rendimiento o la rentabilidad del S&P 500 en azul y del Equal Weight en naranja. Como vemos, pues en estos últimos 25 años que se grafican en el gráfico, el que ha tenido el mismo peso lo ha hecho mejor. Pero bueno, al final eso es algo que no lo podemos saber cómo va a ser de cara a un futuro, porque por ejemplo, este gráfico pues tal vez llegue hasta 2020, pues por ejemplo, estos últimos 4 años, el S&P 500 lo ha hecho mucho mejor que el de Equal Weight. Es decir, esta línea azul seguramente ha cerrado este hueco con la naranja. ¿Por qué? Porque ha habido empresas que lo han hecho genial, como Nvidia, como Google. Entonces, cuando empresas muy grandes lo hacen muy bien, el S&P 500 sube mucho.
y el otro, en cambio, no sube tanto porque todas las empresas pesan lo mismo. Pero lo mismo pasa al bajar. Si es muy grande y baja, entonces perdemos gran parte de nuestro dinero. Lo único que te quería comentar es que el SP500 o el SP500 Equal Weight tiene una rentabilidad anual de un 7, un 8% aproximadamente. Eso quiere decir que tus ahorros irían creciendo a este ritmo año tras año de forma anualizada, lo cual pues ya es una rentabilidad muy, muy aceptable. El segundo ETF que me parece muy interesante sería el MSCI World, que sería un ETF el cual ya no está vinculado a empresas solo de Estados Unidos, sino que está vinculado al mundo entero. Para ser más concretos, a 24 países, los cuales son países ya desarrollados. Por ejemplo, este ETF o este índice o este fondo indexado tiene más de 1.600 empresas dentro de él. Es decir, solo con comprar una participación de este índice ya estás comprando acciones de 1.600 empresas. Lo que yo recomiendo, tanto del ETF anterior como el actual, es que lo compréis de acumulación. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos dos opciones de ETFs, el de acumulación y el de reparto. El de acumulación lo que hace es que los dividendos que cobras de las empresas los reinvierte automáticamente. Eso te permite que la bola de nieve, el interés compuesto, crezca automáticamente y también al no cobrar los dividendos, pues no tienes que hacer ningún tipo de declaración fiscal ni nada por el estilo en cuanto a los dividendos cobrados, y lo cual es muy práctico para la declaración de la renta. El crecimiento del MSCI World actualmente ha sido de un 6, un 7% anual. Aquí os lo comparo, el SP500 en rojo contra el MSCI World. Entonces, el ETF anterior que hemos visto ha tenido mejor rendimiento desde 2014, pero eso no significa que de cara a un futuro lo vaya a seguir teniendo. Al final, eso ha sido porque Estados Unidos ha sido una economía que ha ido muy bien, ha sido la economía dominante, por tanto, pues la economía de Estados Unidos ha crecido un poco por encima que la economía del resto de países. Si la economía de Estados Unidos se empieza a desacelerar, pues el resto de países podrían llegarlo a superar. Entonces, lo más interesante es siempre diversificar y no poner todos los huevos en la misma cesta. Tercer ETF que me parece también bastante interesante es el de mercados emergentes, porque al final con el primero hemos cubierto USA, con el segundo hemos cubierto el mundo, pero en cuanto a economías desarrolladas, y con este tercero lo que vamos a hacer es cubrir lo que nos faltaba, que son las economías emergentes. Si os fijáis, aquí estaría el SP500, en las economías desarrolladas estaría el MSCI World y este sería el de mercados emergentes, que es el MSCI World Emerging Markets, ¿vale? Entonces, los mercados emergentes son todas las zonas que pintamos en azul, que si estáis un poquito metidos en el tema o habéis leído algún libro relacionado, las economías emergentes son aquellas las cuales de cara a un futuro, no sabemos si el futuro será dentro de 5, de 10 o de 50 años, van a ser las que tengan mayor crecimiento, mayor desarrollo y al final sean las economías líderes, como puede ser la economía de China, la economía de India, van a crecer mucho, o esa es la proyección de cara a un futuro, y por tanto pues podrían hacerlo mucho mejor que el MSCI World o que el SP500. Entonces, lo que os comento, este ETF invierte en mercados emergentes, en las empresas más grandes, pero de los mercados emergentes. Recomiendo que también lo compremos de acumulación para que los dividendos recibidos sigan invirtiéndose solos y por tanto siga creciendo nuestro dinero, y el rendimiento que ha tenido ha sido aproximadamente de un 7, un 8% anual, es decir, si vemos el MSCI World normal, que era el que hemos visto anteriormente, y lo graficamos en color azul, vemos que su rendimiento, al menos desde 1988 hasta 2018, ha sido inferior al de Emerging Markets. Y ya os digo, hay previsiones que de cara a un futuro Emerging Markets crezca más. ¿Por qué? Porque es una economía emergente que está empezando ahora a crecer, aún no está desarrollada, por tanto, cuando no está algo desarrollado es cuando tiene más potencial de crecimiento y entonces pues puede llegarlo a hacer mejor de cara a un futuro. La cuarta opción que os traigo también es invertir en algún ETF de small caps. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos visto que los tres anteriores invertían en las empresas o más grandes de Estados Unidos, o más grandes de economías desarrolladas, o más grandes de mercados emergentes, pero las small caps, que son empresas pequeñas, son empresas que también lo pueden hacer muy bien. Es más, lo han hecho generalmente mejor que las empresas grandes, porque cuando una empresa es pequeña, tiene aún mucho mercado por conseguir, tiene aún mucho potencial de crecimiento, y entonces al final pues son las que pueden crecer más y en general lo acaban haciendo y superando a las grandes. Por ejemplo, aquí os comparo en color azul clarito un índice como sería el Russell 2000, el cual son empresas pequeñas de Estados Unidos contra el SP500, que eran las empresas grandes de Estados Unidos. Y como veis, hasta el 2017, por ejemplo, pues el rendimiento
fue mejor para las small caps. Actualmente también hay que fijarse un poco en la situación que vivimos, en la cual las grandes empresas lo han hecho mucho mejor y las small caps se han quedado por debajo, se han quedado estancadas. Entonces ahora podría ser un buen momento para justamente invertir en small caps, porque en comparación tenemos al índice mucho más barato, el de las empresas pequeñas, que el de las empresas grandes. Entonces es probable que de cara a un futuro pues lo puedan hacer mejor. Recomiendo nuevamente hacerlo de acumulación y el rendimiento que han dado ha sido aproximadamente de un 8-9% anual. Si nos fijamos, todos los ETFs aproximadamente se mueven entre un 7 y un 9% anual, pero eso obviamente varía en función del periodo de tiempo en el cual analices ese rendimiento. Pero es para que tengas una idea de el dinero que podrías estar ganando. Y ya por quinta y última opción, lo que podemos también invertir sería en un ETF de dividendos, que en este caso, pues por ejemplo, podría ser en el Global Dividend Aristocrats, que ya sabéis que las empresas que se conocen como aristócratas del dividendo son aquellas que llevan 50 años o más repartiendo dividendo y de forma creciente. Entonces aquí sí que podríamos coger un ETF de reparto en el cual cobremos los dividendos que reparte, porque al final si invertimos en un ETF de dividendos tiene sentido que los dividendos pues sea para quedárnoslos. Entonces podemos coger la opción de reparto y el rendimiento, por ejemplo, de este ejemplo que os pongo aquí del Global Dividend Aristocrats es de un 4% anual. Es el rendimiento que da el dividendo. Es decir, si yo invierto 100 euros, a mí me van a dar 4 cada año en dividendos. Y luego aparte puedes ganar dinero por la revalorización de las empresas. Es decir, no solo ganas por el dividendo que consigues, sino porque también esas empresas cada vez valen más dinero y por tanto pues se va revalorizando, como vemos en este gráfico de por aquí. ¿Cuánto se revaloriza? Pues depende, un 3, un 4, un 5, un 6%, depende del año, depende de las empresas que estén dentro de ese ETF o ese fondo indexado que nosotros escojamos. Bien, entonces, ahora que ya hemos visto el ETF recomiendo, porque al final hay que quedarse con una cosa, no es una recomendación por separado, es decir, yo pienso que los 5 son interesantes, que si tienes una cartera debes diversificar. O sea, no es que de las 5 opciones que te he dado escojas una y metas todo tu dinero ahí. Yo pienso que lo mejor es diversificar y repartir un poco entre cada zona. Tener empresas grandes, tener empresas pequeñas, tener empresas de Estados Unidos, empresas de Europa, empresas de Asia. O sea, al final lo mejor es tenerlo todo diversificado, porque al final si una parte va mal, la otra seguro que va bien, te va a acabar compensando y vas a conseguir pues esos rendimientos. Un 6, un 7, un 8% anual, que ya está genial, porque eso realmente es un rendimiento muy bueno y sobre todo para una persona que no tiene grandes conocimientos en cuanto a ponerse a analizar empresas en concreto y elegir por tu cuenta, pues es muy sencillo. Es simplemente entrar una vez al mes, hacer tu compra del ETF que más te convenga y ahí pues tu dinero va a empezar a crecer. Entonces ahora la última parte que te quería enseñar es cómo encontrar o cómo se compran estos ETFs. Por ejemplo, hay una página web, ya he hablado algunas veces en el canal, que se llama Just ETFs, en la cual podemos encontrar ETFs de todos los tipos. Es decir, yo aquí te he dado 5 opciones, pero ETFs hay infinitos. Hay ETFs por economías, por zonas geográficas, hay ETFs por tamaños de empresas, hay ETFs que se indexan a materias primeras, hay ETFs por sectores. Es decir, aquí en Just ETF tenemos un buscador que nos permite buscar si queremos invertir en ETFs de acciones, de bonos, de metales preciosos, materias primeras, criptomonedas, de inmobiliario, de mercado monetario. Y luego dentro de acciones, pues por ejemplo, podemos invertir por región, por país, por sector, por la estrategia, por tema. O sea, al final hay muchísimas cosas que nosotros podemos buscar. Por ejemplo, si queremos invertir en el SP500, es tan fácil como buscar SP500 y aquí nos salen algunas opciones de fondos indexados. Los fondos indexados pueden haber muchos que copien el mismo índice. ¿Por qué? Porque este fondo indexado lo hace una gestora. La gestora saca ese fondo indexado y tú lo puedes llegar a comprar. Es como si saliese una acción a cotizar a bolsa y tú la pudieses comprar. Entonces, hay diferentes gestoras que te ofrecen el mismo producto. Lo único que hay que fijarse son en diferentes cosas que te voy a enseñar ahora. Por ejemplo, la primera cosa importante que hay que fijarse es en las tasas que te cobran. En este caso te cobran un 0,12% de comisión. No está mal, no es una tasa muy alta, ¿vale? Un 0,12% tampoco es mucho, pero en el SP500, por ejemplo, las hay que cobran un poquito menos, como ahora te enseñaré después. Entonces hay que fijarse, por ejemplo, en temas como si es de acumulación, ¿veis? Acumulación o reparto. En este caso acumulan, que yo ya era lo que os recomendaba. Entonces te dice que es un ETF pequeño. Yo siempre os recomendaría comprar un ETF grande.
¿Por qué? Porque si es grande, es más probable que la gente haya metido ahí su dinero porque tienen comisiones más bajas y porque la gestora pues es más fiable o más conocida. Gestoras, pues tenemos gestoras como Vanguard, BlackRock, o sea, al final tenemos gestoras muy conocidas y ofrecen productos muy interesantes. Entonces, ahí teníais la descripción, os enseña un poco el rendimiento, aquí los datos clave del ETF y por qué está compuesto, pues por Microsoft, por Apple, Nvidia, Amazon. Bueno, al final es de Estados Unidos porque es el S&P 500 y por sectores. Entonces, un tema muy interesante es aquí abajo, si seguimos bajando, encontramos dónde podemos comprarlo. Por ejemplo, este ETF está listado pues, en la bolsa de Stuttgart, en la bolsa de Suiza y aquí. En Xetra, bueno, hay diferentes bolsas donde lo podemos comprar. Entonces, independientemente de la bolsa donde lo queramos comprar, porque eso nos da igual, miramos la divisa en la cual vamos a comprar, si lo hacemos en euros, si lo hacemos en dólares, y aquí está el ticker, que esto es el identificativo de este fondo de inversión. Si nosotros buscamos este ticker en nuestro broker, ahí nos va a salir directamente este fondo de inversión o este ETF. Entonces, aquí lo que nos ofrece al final de todo son alternativas a este fondo. Por ejemplo, aquí vemos que todos estos están indexados al S&P 500, pero por ejemplo de gastos corrientes, este que hemos visto ahora tenía un 0,12, este tiene un 0,20, pero por ejemplo aquí hay uno que tiene un 0,05, que es ya mucho más bajo, más interesante. Invesco, que es una gestora bastante conocida. El Amundi también es bastante conocida. Entonces, por ejemplo, en este caso es de distribución. Aquí lo que harían es los dividendos que tú consigues, te los distribuyen. Y luego te cobran pues este 0,07% de comisión que siempre lo cobran. Entonces, ¿qué os recomiendo yo? Podéis buscar en internet también mejores ETFs del S&P 500. Simplemente os sale la página que os acabo de enseñar, pero si no, podéis buscar los mejores ETFs para saber cuáles tienen menos comisiones y cuáles son los más interesantes. ¿Veis? Aquí tenéis el ISIN, que es como el ticker. Vosotros buscáis este ISIN en vuestro broker y os sale directamente este producto. Y como os decía, pues aquí hay gestoras muy conocidas como Vanguard, Lyxor también es bastante conocida y entonces seguro que las comisiones son muy bajas, que es un ETF muy conocido y al final es lo que nos interesa. Y de la misma forma lo haríamos con todo. Por ejemplo, no hace falta venir a Just ETF. Aquí podríamos venir, si queremos buscar, yo qué sé, un ETF de bonos de la región de tal. O sea, si queremos buscar algo que invierta en cosas muy concretas, aquí podemos buscar, pero si sabemos ya directamente el ETF que queremos comprar, por ejemplo, MSCI World Emerging Markets, ¿vale? De los mercados emergentes. Y yo qué sé. Y busco el mejor ETF. Pues veis, aquí me sale. Tengo el de eShares. Tengo un montón de opciones que ven aquí. ¿Veis? Volvemos a Just ETF, la página que os había enseñado. Y por aquí pues nos enseña, veis, de la Amundi, que es muy conocido, por ejemplo. De Best MSCI World Emerging Markets ETF. Pues el Amundi este tiene muy buena pinta, por ejemplo. Es Accumulating. Es verdad que aquí es un poco alto, un 0,2%. Ojo, alto. Alto en comparación a otros, porque un banco os puede comprar, en vez de un 0,2, os puede comprar un 1 o un 2% directamente por hacer lo mismo, ¿sabéis? Y entonces, pues veis, acumulación, invierte en los mercados emergentes y luego, pues si volvemos a bajar la pestaña de abajo, por un lado el ticker para comprar, si queremos comprar este ETF, y por otro lado, pues ETFs similares, ¿veis? Parece que el Emerging Markets tiene un poquito más de comisión porque aquí, pues vemos que cobran 0,15, 0,18... Echamos un ojo a otro, por ejemplo, de los que habían por aquí. No sé, todos son de Amundi. Estos son los de Largest, son los más grandes, donde hay más patrimonio. Pues vamos a ver, por ejemplo, este, que a lo mejor al ser más grande, bueno, la comisión está por ahí. 0,18 también. Sí, 0,18 de acumulación y al final es un poco la idea. Luego veis rendimientos de diferentes periodos. Está interesante esta página web, si queréis os la dejaré en la descripción del vídeo. Y bueno, gente, ese ha sido básicamente el vídeo sobre los ETFs o fondos indexados que a mí me parecen interesantes. ¿Cuándo recomiendo un fondo indexado? Cuando no tengáis mucho tiempo para dedicarle al tema de la inversión o cuando no tengáis muchos conocimientos del tema de la inversión. ¿Por qué? Porque un fondo indexado lo que te va a asegurar es que tú vas a conseguir crecer tu dinero al mismo ritmo que crece la economía. Incluso por encima, porque crecemos al ritmo de las empresas. Entonces, pues vamos a crecer un 7,
un 8%. ¿Qué pasa? Gente como por ejemplo yo intento aprender lo máximo de contabilidad y yo intento analizar una empresa en concreto, todos sus números, le dedico tiempo. Bueno, incluso tengo un canal que se llama Bolsa con Edu, en el cual pues os he hablado varias veces de él, pues analizo empresas individuales, etcétera. Entonces, ¿qué posibilidad te da? Eso te da la posibilidad de que las empresas, en vez de conseguir un 7 o un 8%, pues puedas conseguir un 10, un 12% de rentabilidad. Ojo, te da la posibilidad, significa que puedes conseguirlo, pero puede ser que no. Es decir, puede ser que yo dedique todo el tiempo del mundo, que yo compre empresas individuales, las que quieras y más, pero luego que no acabe consiguiendo ese 7, ese 8% de rentabilidad. Entonces, has dedicado mucho tiempo y esfuerzo a algo que al final no es que no haya valido la pena, pero te ha salido peor que si hubieses hecho una compra directamente de un ETF, que es entrar, darle a comprar y olvidarte. Y al final, pues eso es lo que yo recomiendo para todos vosotros si estáis viendo este vídeo. Dicho esto, gente, espero que os haya sido útil. Si os ha quedado alguna duda o alguna historia, podéis ponérmelo en los comentarios y nos vemos a la próxima.